internacional, pero el desafío político también es ver qué es lo que pasa con la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema que ahora está acechada por el kirchnerismo, por lo menos desde la Cámara de Diputados con la presentación de un juicio político, el pedido de un juicio político al presidente de la Corte. Está Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista con nosotros. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo tomás este pedido de un diputado, una diputada en realidad, del kirchnerismo? ¿Lo tomás como una presión de un gobierno que además dice que no hay que presionar a la Corte? Me parece que es un pedido infundado desde el punto de vista constitucional, porque la opinión, los fundamentos que dio un juez en un voto, por más que yo fui muy crítico del voto de Rosenkrantz en ese fallo, no se encuadra dentro de la causal de mal desempeño, y porque me parece que es políticamente inoportuno en este momento, en donde la Corte tiene que resolver un par de causas sensibles. La próxima va a ser seguramente establecer el estándar constitucional sobre el traslado de los jueces, de los 3 jueces implicados, pero el traslado de los jueces y juezas en general, con lo cual este pedido de juicio político no tiene ningún tipo de asidero constitucional y es inoportuno políticamente, porque en este momento lo que hay que hacer es dejarla a la Corte Suprema tranquila, esperar que resuelva y aceptar el fallo. Y no acatar el fallo, aceptar el fallo, porque la legitimidad de esta Corte Suprema de Justicia no está en juego. Y esto va, no importa el resultado, y va para todas las partes del eventual resultado que pueda tener el fallo de la Corte. Ahora, Andrés, ¿vos crees que esto puede llegar a transformarse en una especie de método del kirchnerismo de presionar a los jueces? Sí, si se transforma en un método, es un método que va al fracaso, porque para poder impulsar un juicio político se necesita una mayoría agravada en la Cámara de Diputados para acusar y una mayoría agravada de 2/3 también en la Cámara de Senadores para destituir. Y hoy por hoy esa mayoría agravada no la tiene el oficialismo. Con lo cual, si este es un método o intenta ser un método para de alguna manera circunscribir o limitar la justicia, no es un método ni constitucionalmente posible ni políticamente viable. Andrés, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez. Sos parte del equipo de juristas notables, de alguna manera, que armó el gobierno, que convocó el gobierno en su momento para trabajar en el funcionamiento de la Corte Suprema o para analizar cómo funcionaba la Corte Suprema. ¿Qué estás viendo en estos meses y cuál es tu análisis en ese sentido de cómo está siendo el funcionamiento de la Corte? Bueno, me parece que, en primer lugar, nosotros estamos en pleno diagnóstico de ese tema y todavía no hemos entrado en el Consejo Consultivo a debatir sobre el mismo. Me parece que hay muchos aspectos a ser mejorados en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que hoy hay un gran consenso, aún por parte de muchos miembros de la Corte Suprema, desde el punto de vista del funcionamiento, de las cuestiones formales. Después, desde el punto de vista del rol que cumple la Corte, me parece que la Corte está cumpliendo por ahora el rol de máximo y último intérprete de la Constitución en los tiempos que la Corte considera que son aquellos necesarios en términos procesales. Tenemos que pensar que al abrir el per saltum, la Corte Suprema ha obviado una segunda instancia, ha obviado un camino normal y ha tratado de dar una respuesta o tramitar o analizar un tema y dar una respuesta en tiempos mucho más céleres de aquellos pensados originariamente. Entonces me parece que desde ese punto de vista la Corte sabe el rol que cumple, conoce el momento que estamos viviendo y está tratando de manejarse en términos jurisdiccionales y sensatos para dar las respuestas necesarias en casos que tienen mucho voltaje y mucho contenido político. Ahora, Andrés, en este intento o sos parte vos obviamente como asesor nada más, ¿no crees que también se puede confundir la situación y que el gobierno, intentando tratar de revisar la situación de la Corte quizás, y sobre todo a partir de las últimas posturas que ha habido desde el gobierno hacia la Corte, puede ser un poco más que revisar el funcionamiento de la Corte y quizás entrometerse de parte del Ejecutivo? No, porque las propuestas que nosotros podamos hacer eventualmente y le leemos al presidente tienen que ser discutidas después en el Congreso de la Nación. Y hay algunos aspectos sobre el funcionamiento de la Corte que son una demanda que viene de hace varios años de muchos sectores. Es decir, dejar el funcionamiento de la burocracia de papel y pasar a una burocracia de innovación es una demanda de todos los sectores. Tratar de que lleguen menos casos a la Corte Suprema de Justicia y a su vez que todos los casos
puedan tener una respuesta jurisdiccional adecuada, con fundamentos, que a la gente se le dé una respuesta sobre los planteos que hagan, también es una demanda de hace años. Que la Corte tenga plazos jurisdiccionales y no políticos, también es una demanda de hace años. Que uno piense en una instancia originaria establecer una acción declarativa de inconstitucionalidad de forma abstracta para que se puedan cuestionar leyes y de esa manera despolitizar todo el funcionamiento del sistema judicial de los casos concretos, también es una demanda. O sea, me parece que son todos aspectos que van a mejorar el funcionamiento de la Corte si se transforman en reformas legislativas y que van a en última instancia mejorar el funcionamiento del sistema de derechos y la vida de las personas, en lo que es el acceso a la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia y una instancia extraordinaria. Andrés Gil Domínguez, gracias por el contacto con La Nación Más. Muchas gracias, muy buenas tardes. Chao, hasta luego. ¿Tenemos que hacer una pausa? Breve, venimos ya.